Bienvenidos a todos. Muchas gracias por sumarse a esta nueva masterclass. Bueno, a los que nos vienen siguiendo, esta es la cuarta que hacemos. Así que la idea hoy es poder entender cómo funcionan los mercados ocultos de empleos que hay hoy en la red. ¿Bien? La idea es, generalmente las personas, el 95% de las personas está acostumbrado a postularse a todo lo que tiene que ver con las búsquedas que son más visibles, que están en los portales tradicionales, en LinkedIn, Indeed, bueno, Sonojobs, Boomerang, etcétera, y cualquier otro de esos, los portales que son más afines a todos, pero la realidad es que hay un gran porcentaje de búsquedas que no son tan visibles y no son tan de simple acceso, pero que realmente son la mayoría del mercado, ¿no? Entonces vamos a entender cómo acceder a estas búsquedas que les van a permitir a todos los portales que hoy ya acceden agregarle todo este potencial de búsquedas que hoy existen en la red y que de alguna manera u otra no las vemos cotidianamente. Todos obviamente les pedimos silenciar el micrófono, buscar dónde tomar notas, preséntense en el chat, nombre y país para saber de dónde nos miran y dónde nos siguen. Y obviamente si tienen dudas y consultas pueden escribirlas. Al final vamos a elegir algunas, obviamente no todas porque si no se nos va a extender mucho. Pero vamos a elegir algunas y vamos a responder. La masterclass va a ser grabada y más o menos aproximadamente de aquí a un mes va a ser publicada en nuestro canal de YouTube. ¿Qué temas son los que vamos a desarrollar hoy? Uno es entender el contexto, cómo funciona el mercado oculto de empleos ejecutivos. Después vamos a meternos en algunos mercados ocultos, los que consideramos más importantes. El primero es el de Google Jobs. Google Jobs es una herramienta muy potente de búsqueda y de alguna manera nos permite acceder a búsquedas que portales tradicionales a veces no nos muestran. Después vamos a ver una técnica muy interesante de cómo encontrar estas búsquedas ocultas en LinkedIn. Generalmente es muy común que ustedes cuando acceden a LinkedIn acceden al módulo de empleos y de ahí miran las búsquedas, pero la realidad es que hay un montón de empresas y consultoras que no publican ahí. Entonces es interesante entender cómo acceder a estas búsquedas. Después hay formas de acceder directamente a los ATS de las empresas. Hay algunos portales que nos permiten acceder a los ATS de las empresas. Vamos a retomar un tema que lo venimos trabajando hace mucho tiempo, porque para nosotros es clave en el mundo ejecutivo, que tiene que ver con el networking. El networking es un habilitador de posiciones espectacular y súper poderoso. Y por último, vamos a entender cómo leer el mercado, cómo leer qué empresas están en expansión y a partir de ahí cómo presuponer que esas empresas van a necesitar posición. Primero, bueno, un poco de mí, para los que no me conocen, yo soy el CEO de Five Hunters. Five Hunters es una empresa especializada en todo lo que tiene que ver con coaching de carrera netamente para ejecutivos. Trabajamos en acompañar a todos los ejecutivos en sus transiciones de carrera, ya sea porque buscan crecer dentro de sus empresas o buscan dar un salto profesional hacia otra empresa. ¿Bien? Además, ya hace más de 10 años que vengo siendo headhunter ejecutivo, así que de alguna manera me permitió posicionarme de los dos lados del mostrador, desde el headhunter y desde la persona que acompaña a los ejecutivos a que consigan el empleo de sus sueños. Entonces, vamos a meternos en entender el contexto del mercado de búsquedas ejecutivas, este mercado oculto. La realidad del mercado de búsquedas ejecutivo tiene que ver con que el 80% de las búsquedas ejecutivas no se publican en los portales tradicionales. O sea, cuando ustedes acceden a todos los portales que hay en la red, solamente acceden a un 20, 30% de las búsquedas existentes en el mercado. Hay otra realidad, que el 70% de las posiciones, sobre todo ejecutivas, se cubren con referidos. ¿Qué significa un referido? Bueno, una persona que conocí en algún otro trabajo, en algún evento, una persona que me presentó a algún colaborador, etcétera. Entonces, es muy alto el porcentaje que se cubre con referidos, lo cual eso hace que tengamos que trabajar en que seamos nosotros el referido de esa persona. Y lo más interesante de esto
es que solamente un 5% de los ejecutivos buscan en este mercado oculto que vamos a ver hoy. Lo cual hace que tengamos mucha menor competencia que si nosotros nos postulamos o aplicamos a una posición en un empleo publicado en LinkedIn, en Indeed, etc. O en cualquier otro portal de los tradicionales que de cada país tiene sus portales tradicionales. Bueno, pero además está este mercado oculto, el cual tiene mucho menos tasa de competencia. ¿Cuál es la diferencia entre el mercado tradicional versus el mercado oculto de posiciones ejecutivas? El mercado tradicional está operado en LinkedIn Jobs, en los portales tradicionales. En este mercado competís con el 95% de los ejecutivos porque la mayoría están ahí. Tiene una baja tasa de respuesta porque como es tan masivo, los headhunters y los reclutadores y los hiring managers no llegan primero a revisar todos los CVs de las postulaciones y segundo a responder todos esos CVs. No hay manera, ¿bien? Por más que uno se enoje de que no le dan feedback, etcétera, no hay manera de hacerlo, ¿bien? Y por otro lado, como les decía, opera sobre el 20% de las posiciones totales, lo cual nos da un mercado muy chiquitito de búsquedas de empleo. En cambio, ¿qué pasa en el mercado oculto? El mercado oculto, yo me meto en el ATS directo de las empresas, o sea, accedo a los sistemas más actualizados que tienen las empresas. Ahí, por ejemplo, les doy un ejemplo. Si uno se postula en LinkedIn Jobs, no sé, una empresa postula una búsqueda en LinkedIn, ¿bien? Si hace la postulación gratuita, la postulación está solamente 48 horas activas. Pero si esa postulación recibe 30, 40 CVs, automáticamente se pausa. En cambio, si yo voy directo al ATS de las empresas, no tienen límites, están siempre activas hasta que la búsqueda se cierra. Entonces, tengo muchas más posibilidades que mi CV llegue a destino. Después tenemos el LinkedIn Reverse Jobs, que ahora lo vamos a ver de qué se trata. Google Jobs, el networking estratégico, análisis de empresas en expansión. Hay una baja competencia, dado que solamente el 5% de los ejecutivos accede, y hablamos de un 80% de las búsquedas totales. Lo cual claramente es mucho más tentador operar en este mercado oculto que en el mercado tradicional. Antes de cualquier cosa, tengo que optimizar mi perfil de LinkedIn. Esto lo trabajamos ya en muchos posteos que hacemos. Si ustedes revisan mi historial de posteos, van a ver que en muchos hablamos de LinkedIn. Hicimos en el canal nuestro de YouTube, hay una clase especial sobre cómo posicionarte en LinkedIn, lo cual no me voy a meter en detalle de esto porque ya lo vimos varias veces. Accedan, les recomiendo que accedan a la masterclass que tenemos subida en nuestro canal de YouTube para entender cómo pueden optimizar su perfil de LinkedIn. Pero principalmente las cuestiones más importantes de la optimización del perfil de LinkedIn vienen por el headline, armar un headline en el cual muestre el valor de ustedes, el valor que tienen para aportar en el mercado. Después, todo lo que tiene la sección de acerca de ustedes, ¿no? Este storytelling recomendamos de 3 párrafos sobre quién sos, qué generás y qué buscás. Y además, un call to action que los invite a conectar. Por otro lado, todo lo que tiene que ver el desarrollo de su experiencia, pero desde un punto de vista de los logros que fueron consiguiendo a lo largo de su historia, que incluyan, muy importante, las keywords ejecutivas. ¿Cuáles son las keywords con las cuales se buscan sus perfiles? Bueno, tienen que estar incluidas a lo largo de todo su perfil. La actividad consistente, ¿qué quiere decir esto? Que posteen 1 o 2 veces por semana, ¿no? Y por otro lado, que comenten de alguna manera referentes a potenciales hiring managers los posteos que van haciendo de forma tal de estar en el radar. Todas estas cuestiones, LinkedIn las premia y hace que su perfil se viralice más y aparezca cuando un headhunter hace una búsqueda en la base de LinkedIn, aparezca antes que un perfil que realmente está ahí más apagado, más quieto o sin tanto movimiento. Vamos a meternos en el mercado oculto 1. Bien, que tiene que ver con el Google Jobs. Entonces, lo que vamos a ver es cómo usar Google Jobs para encontrar posiciones que ningún otro portal te va a mostrar. Después, mañana, cuando les mande la presentación, les voy a adjuntar un tutorial de más extenso de cómo trabajar con Google Jobs para buscar posiciones a lo largo de toda la red. Lo primero que hay que hacer es
la clave de Google Shops es todo el setup, es toda la customización de la búsqueda. Porque, ¿qué pasa? Google Shops no es un portal de búsqueda que tiene, de alguna manera, filtros que van achicando un poco el universo de búsqueda. Google Shops se basa, es un estilo prompt cuando ponen un prompt en ChatGPT o en Claude. Bueno, Google Shops se maneja parecido, con prompts de alguna manera, pero bueno, tiene su propio idioma y es importante entender su idioma y cuáles son sus comandos para poder ser más asertivos en la búsqueda, ¿no? Entonces, lo primero es activar el panel, ¿no? Poniendo la palabra empleos. ¿Bien? Por ejemplo, director de operaciones, empleos Buenos Aires, y de ahí van a cliquear en más empleos. Bien, después les voy a mostrar cómo aparece en el portal. Bien, tienen que configurar la ubicación, si quieren Argentina, si quieren Guatemala, México, etcétera. Bien, la realidad es que cuanto más amplio la puedan configurar, más opciones hay. Pero bueno, por otro lado, también van a haber más caudal de búsquedas y bueno, les va a llevar más tiempo. Entonces ahí tienen que ir jugando un poco con las palabras. La importancia de las fechas. Acá es importante entender que cuando una búsqueda está hace más de 15 días publicada, es más difícil poder hacer que nuestro CV llegue. ¿Bien? Lo cual nosotros siempre recomendamos búsquedas de máximo, aplicar a búsquedas de máximo 15 días. ¿Ah? Porque después a veces quedan las búsquedas, pero ya están, seguramente si están hace un mes, 2 meses, seguramente estén con candidatos avanzados. ¿Mm? Y después todo lo que tiene que ver con la activación de alertas. ¿Mm? Entonces son 4 pasos que es importante hacer en Google. ¿Bien? Después hay algunos comandos que es importante que ustedes sepan, ¿no? El comando de AND, que les permite sumar términos, ¿bien? VP de finanzas y SAS, ¿no? Por ejemplo, ahí combino la posición con el tipo de empresa. O el OR, ¿no? Que me da opciones de uno u otro, ¿no? Director de operaciones o COO, cualquiera de los dos. Bien. El tema del guión, que es para excluir términos. Bueno, no me incluyas estos términos. ¿Okay? Las comillas, que hace que de alguna manera uno pueda ser más exacto en lo que está buscando, porque si uno pone una palabra en comillas, de alguna manera lo que le dice a Google es, quiero que me traigas exactamente esto, ¿no? Y esto es para trabajar sobre precisión de nombres de posiciones. ¿Bien? Si incluyo la palabra site, me va a buscar sobre un sitio específico, por ejemplo, LinkedIn Jobs, o después cuando veamos los ATS, de cómo acceder a los ATS, bueno, site es la palabra que me va a permitir acceder a los ATS. ¿Bien? Y después todo lo que tiene que ver con InTitle, que quiere decir que busque netamente en los títulos, ¿no? Y acá ya está bueno este comando para poder buscar en los títulos de las posiciones, ¿no? Como una primera entrada. La visualización básica de Google es así. Uno pone en el buscador, ¿no? Empleo de gerente de recursos humanos en Buenos Aires y empieza a traerles todos los empleos. Y a partir de ahí empieza de alguna manera a trabajar con los comandos que les mostré anteriormente para ir filtrando mejor las búsquedas, ¿no? Acá tienen el fecha de publicación, tipo de trabajo. Bueno, son un montón de comandos para que vayan jugando. Entonces, lo más importante de Google Shops, para que lo sepan, es Google entra a todos los portales activos en Internet, ¿no? Sobre todo todos los portales que les dieron permiso, que son la mayoría. Google tiene acceso a la mayoría de los portales. Entonces, en vez de buscar portal por portal, entro por Google Shops y accedo a todos los portales a la vez. La contra que tiene Google Shops, que el buscador no es tan amigable como el buscador de LinkedIn o de Indeed, etcétera, que está bien diseñado para hacer búsquedas más precisas. Entonces hay que ir jugando de alguna manera con más palabras claves y más comando para tener mayor precisión en el resultado. Pero
de alguna manera me permite acceder a un universo que yendo portal por portal no voy a acceder nunca porque es imposible revisar todos los portales al mismo tiempo. Bueno, Google Shops nos da esa posibilidad. ¿Bien? Entonces, esta es la primera herramienta que yo les recomiendo empezar a usar, ¿no? Y empezar a hacerse amigo de esta herramienta, así como en algún momento se hicieron amigos de ChatGPT o de Cloud, ahora que está muy de moda. Bueno, empiecen a ser amigos de Google Shops, porque es una herramienta que ustedes deberían acceder todos los días. Todos los días, media hora, una hora por día, deberían estar trabajando con Google Shops para poder ir filtrando las búsquedas activas. Realmente es una herramienta muy poderosa y que muy pocos las usan para todo lo que tiene que ver con búsqueda de empleo. Vamos a la segunda, que tiene que ver con el mercado oculto dentro de LinkedIn. Y esto es sumamente interesante. Hoy, como sabrán, LinkedIn es la red número 1 en todo lo que tiene que ver no solamente con búsqueda de empleo, sino con posicionamiento, con visibilidad profesional, etc. Entonces, la verdad que ahí está todo. El partido principal se juega en LinkedIn. Entonces, ¿qué hace esta herramienta, el Reverse Job Search? Lo que hace es, en vez de buscar en LinkedIn Jobs como portal, busca en todas las publicaciones que va haciendo las personas que están en su red. Por ende, para que esto sea más efectivo, es muy importante tener en tu red a headhunters, directores de recursos humanos y hiring managers. Sobre todo hiring manager de empresas a las cuales a ustedes les gustaría participar, porque el hiring manager generalmente no publica una búsqueda en el feed, pero la comparte. Entonces, quizás el director de recursos humanos posteó una búsqueda de la empresa y lo que hace el VP de comercial es la comparte. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacemos con el Reverse Job Search? Lo que hacemos es navegar en los feeds de los contactos a través de palabras claves que usan para publicar posiciones. Por ejemplo, estamos contratando, buscamos sumar a un gerente comercial, ampliando el equipo, sumate al equipo, we are growing, hiring, etcétera. Son un montón de palabras claves que yo después les voy a compartir muchas más en detalle, que ustedes pueden ir usando para ir detectando estas posiciones que no se publican en LinkedIn Jobs, en la solapa de empleo, pero sí se publican en el feed del headhunter. ¿Cómo es el paso a paso para acceder a este mercado oculto? Uno es filtrar por publicaciones, ¿no? De nuevo, última semana, últimas 24 horas. Y acá en LinkedIn yo les recomiendo que no se vayan más de una semana, ¿okay? Para que sean más frescas las posiciones a las cuales acceden. Cuanto más fresca la posición, más chances tienen ustedes de poder hacer que su CV llegue a destino. Después escriben la palabra clave. Por ejemplo, estamos contratando, buscamos sumar, bueno, cualquiera de estas, talent, hiring, etcétera, que son las palabras que generalmente usan los headhunters o los gerentes, directores de recursos humanos o los reclutadores de las empresas. Bien. Observa quién la publicó, ¿ok? Y les recomendamos ahí seguir a la persona, ¿no? Y empezar a entrar en relación con esa persona, pero no solamente pidiéndole el empleo, sino también a veces comentándole algún post, ¿no? Dándole un like, ¿bien? Empezando a entrar en confianza. Esto se llama calentar el contacto, ¿bien? Una vez que calenté el contacto, lo que podemos hacer es ya escribir, sí, un mensaje directo, en el cual nos presentamos brevemente, les contamos que nos interesa esa búsqueda y por qué nosotros seríamos un buen fit para esa búsqueda. Pero esto no puede ser un texto largo, esto ya lo vimos en otras masterclass o en un montón de posteos. Tiene que ser un texto muy concreto y muy preciso, cortito. Piensen que el headhunter o el reclutador recibe cientos de estos textos, entonces tenemos que ser bien preciso. ¿Qué pasa? Si nosotros ya hicimos el precalentamiento antes y le dimos un like, le comentamos algún post, ya entramos más en el radar. Entonces, cuando lleguemos, de alguna manera el headhunter ya nos conoce previamente y ya no somos un desconocido. Quizás ya le comentamos un post, ya nos contestó, entonces ya tenemos por lo menos un pasito más que una persona que está recién le pasa el mensaje totalmente en frío.
Y esto también lo tienen que establecer como rutina semanal, ¿ok? Porque LinkedIn es tan dinámico que posiciones hay todos los días de esto, todos los días, y les aseguro que hay miles y miles de posiciones activas todos los días. Entonces, para no perderlas, y porque quizás 2 días que no revisan y quizás se perdieron, no sé, 10 posiciones que podían ustedes aplicar. Esa es la verdad, ¿no? Entonces, esto es una acción que recomendamos también hacer a diario. Media horita, 30 minutos por día, tirar un search de esto, ¿no? Y de alguna manera ir viendo a ver si hay publicaciones vinculadas a su perfil. ¿Cómo se ve? Y acá en lo que es el buscador ponen la palabra hiring, ¿bien? Y acá en publicaciones abren y ponen última semana o últimas 24 horas. ¿Bien? Entonces, a partir de ahí les va a tirar todas las personas que pusieron la palabra hiring en su feed, ¿no? En las últimas semanas, en las últimas 24 horas. Atento, como les decía, estas personas no es toda la base de LinkedIn. Son las personas que ustedes tienen como primer y segundo contacto. Entonces, es importante para que esto sea más efectivo sumar a su red a headhunters, directores de recursos humanos, gerentes, reclutadores, etcétera. Porque si no tienen una gran base de esto, obviamente van a haber muy poquitas búsquedas. Entonces, antes de activar esta acción, lo que tienen que hacer es sumar gente. Sumen. Estén 1 o 2 semanas sumando personas y a partir de ahí empiezan a activar este método de LinkedIn Reverse Job Search. Este es un método súper poderoso, se los recontra recomiendo porque la cantidad de búsquedas a la que van a acceder es espectacular. Y les aseguro que la mayoría de estas no están publicadas en LinkedIn Jobs, en la solapita de empleos. ¿Mm? Así que esta es una herramienta muy poderosa para profundizar el mercado oculto de búsquedas en LinkedIn. Después, esta es una técnica muy poca usada. Prácticamente nadie la hace, nadie la conocen muy poquitos, que es meterme directo en el ATS de la empresa. Como ustedes saben, hoy la mayoría de las empresas, sobre todo las medianas grandes, ya tienen un sistema que les hace el prefiltrado de CVs. Este sistema se llama ATS, ¿ok? Y el sistema lo que hace es lee el CV que se postula y define si este CV cumple con los requisitos para la posición o no. Y bueno, y si cumple, lo pone en una carpeta, si no cumple, lo desecha. Ahora bien, no es solamente un receptor de CVs. En el ATS las empresas suben las búsquedas que tienen activas. ¿Por qué? Suben el perfil y ese es el input que usa el ATS para después filtrar los CVs. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer con esta herramienta es acceder directo a esos sistemas. Hay plataformas de ATS que nos permiten acceder a esa información. Algunas de las plataformas a las cuales podemos acceder son Greenhouse, Lever. Greenhouse y Lever son dos de las plataformas más populares en el mercado, o sea que muchísimas empresas la usan. Workday, Ashby, Smart Recruiters, Bamboo HR y hay varias más. Entonces, ¿qué hacemos? De nuevo, desde Google, lo que vamos a hacer es combinar, ¿no?, la palabra site, porque vamos a ir a buscar al sitio de una persona, con los keywords de las búsquedas que queremos, ¿bien? Y el portal que vamos a buscar. Por ejemplo, si queremos buscar en portales en Greenhouse, bueno, ponemos Siteports, greenhouse.io, director comercial o Sales Director, Argentina. ¿Y qué va a hacer Google? Se va a meter en Greenhouse y va a ver en todo el universo de las empresas que postean en Greenhouse estas palabras claves y esta combinación de palabras con país. Después lo puedo hacer con Workday, con Lever, Smart Recruiters y con cualquier ATS. Entonces, me va a traer todas las búsquedas que estén publicadas en ese portal y que cumplan con estas palabras claves. ¿Qué pasa? Como pasaba en Google Jobs, obviamente no es tan friendly el acceso a el escribir
estos comandos. Hay que ir probando, no es que vas a poner un comando y ya te van a salir búsqueda. A veces tenés que probar 2, 3, 4 comandos. ¿Bien? Pero lo que tienen, y como les decía, uno de los mayores beneficios de estos es que en el ATS están todas las búsquedas actualizadas de esas empresas. Entonces, si está publicada en la ATS, es que está activa la búsqueda. Y por otro lado, como les contaba antes, no tiene límites de recepción de CVs, como puede tener LinkedIn. Entonces, todos los CVs, y les aseguro que es uno de los primeros lugares que todos los reclutadores de las empresas miran todos los días, a ver quién se postuló en el ATS de la empresa. ¿Mm? Así que es una herramienta que prácticamente nadie conoce, nadie usa, no es muy común, quizás porque es más compleja que las anteriores, pero es muy potente, porque por ejemplo Greenhouse y Lever son dos ATS que son usados por muchísimas empresas. Entonces acá lo que hacen es se meten en la información de cada una de estas empresas. Ahora viene todo lo que tiene que ver con el networking. ¿Por qué lo traemos a, a esta clase, ¿no?, de mercado oculto? Porque yo soy un fiel creyente, defensor, y todo el tiempo lo uso en mis programas, de que el networking es la herramienta más poderosa que tienen los ejecutivos para buscar empleo. ¿Ok? ¿Por qué lo digo? Porque tantos años de mirar cómo ejecutivos buscan, ¿no? Vi un montón de ejecutivos cómo se postulan a empresas, cómo se postulan a búsquedas, y postulan y postulan y postulan. Y veo los que conectan, los que empiezan a intercambiar, los que generan una red de contactos realmente de valor, no solamente para pedir empleo. ¿Ah? Y veo las diferencias de éxito que van teniendo. Entonces, todo ese historial me hace sostener que el networking estratégico es la herramienta más poderosa que tiene un ejecutivo para la búsqueda. El postularse, sí, puede funcionar. La tasa de efectividad es muchísimo más baja. El postularse quizás funciona más para posiciones más junior, analistas, donde hoy el networking quizás para ellos es más complejo. Pero para un ejecutivo ya con 10, 15, 20 años de carrera, el networking es la puerta que más búsquedas y más posiciones les va a abrir. Y acá quiero hacer una distinción de cuál es la diferencia entre el networking tradicional y el networking de valor. El networking tradicional es en el que el 95% de las personas hace, y hablo como headhunter, abro una ventanita en LinkedIn, un chat, y me llega una persona que es director comercial, se presenta y me dice, estoy buscando empleo, si tienes alguna posición activa, avísame. ¿No? Esto es lo que nosotros llamamos pedir empleo, y de alguna manera es el mensaje que tiene una tasa de efectividad muchísimo más baja. Les diría del 2% es la tasa de efectividad. ¿Qué quiere decir? ¿Que no van a conseguir empleo con este método? No, no estoy diciendo eso. Lo que digo es que tienen muy baja chance de respuesta. ¿Por qué? Porque si yo le escribo a alguien que estoy pidiendo empleo y mi cierre del mensaje es, si sabes de alguna posición, avísame, ¿cuál es mi respuesta? Dale, te sumo en mi base, cualquier posición que tenga, te aviso. Listo, yo ya cumplí. Entonces no sigue la conversación, se muere ahí el contacto. No lo puedo seguir usando, porque ya está, ya le pedí el favor. ¿Qué voy a hacer? A la semana siguiente le pido no un favor, a la tercera vez que lo hizo me bloquea. Entonces, lo que hago con esta estrategia del networking tradicional es en la mayoría de veces quemar muy buenos contactos que puedo llegar a tener. Después generalmente son mensajes masivos, copian, pegan, copian, pegan, copian, pegan. Entonces, hoy el mensaje masivo está muy mal visto en LinkedIn. Realmente las personas no les gusta recibir los mensajes. Imagínense y piensen en ustedes cuando les quieren vender algo que les llega esos mensajes típicos de IA, viste que sabés que son todos iguales y que esto lo armó una IA. Bueno, imagínense cuando ustedes copian y pegan el mensaje de búsqueda de empleo, también es parecido, el de otro lado se siente igual, ¿no? La efectividad, como les decía, es muy baja, es un 5% como mucho, ¿ok? Y está más puesto en foco en headhunters y recursos humanos, ¿no? Esa es la realidad. Y la verdad que los headhunters y recursos humanos
la tasa de respuesta sube si tienen una búsqueda activa. Si no tienen una búsqueda activa, la tasa de respuesta baja muchísimo. Y es una acción transaccional y de muy corto plazo. Ahora bien, el networking de valor, que es el que sí nosotros recomendamos, es el contacto que yo genero con otra persona para intercambiar experiencias. Son mensajes 100% customizados, pensados en la persona, en la empresa, en lo que hace. Tienen una efectividad del 30 al 40%, está medida. ¿Qué quiere decir? Que yo lo voy midiendo con todos mis clientes. A todos mis clientes yo les pido que completen los datos de contacto y voy midiendo las tasas de respuesta. Y las tasas de respuesta me dan que cuando mandan el mensaje correcto, la tasa de respuesta es muy alta. Segundo, el foco, y acá es algo fundamental. El foco está hecho en hiring managers. ¿Qué significa esto? Que si yo soy un gerente comercial, mi networking de valor va a estar con un director comercial, con un VP comercial. ¿Se entiende? Siempre con la persona que está 1 o 2 niveles por encima mío, con el cual yo quiero intercambiar experiencias, ¿no? Hay una baja competencia porque son muy pocas las personas que invierten tiempo en hacer esto, lo cual está buenísimo porque la mayoría de las personas mandan el mensaje tradicional y lo que busca es posicionamiento de largo plazo. Esa es la realidad. Yo lo que busco es posicionamiento de largo plazo. O sea, no pretendan construir esto en 15 días. Esto lleva tiempo, pero es el posicionamiento que después les va a servir para toda su carrera. Entonces, a la hora de hacer networking, recomendación, trabajen con el networking de valor. El año pasado nosotros dimos una masterclass de eso y tengo cientos de posts publicados con estrategias de cómo hacer networking de valor, ¿no? Y que realmente tenga efecto. ¿Cuál es el paso a paso para activar la red de networking? Uno es, primero identifiquen 30 empresas target donde les gustaría trabajar. ¿Bien? Realicen el research, analicen, miren la cultura, los desafíos, hacia dónde está yendo la empresa, etc. Busquen quiénes son los decisores de empleo en esas empresas. De nuevo, si yo soy un gerente comercial, mi decisor de empleo es alguien que esté por encima mío. Un director comercial, un VP comercial, o si es una empresa más chica, quizás directamente el gerente general. Segundo, contacten con valor, no con un pedido, ¿no? Envía el mensaje 100% customizado y busca abrir conversaciones. Busca intercambiar experiencias con la otra persona. En el mensaje, el CTA es Call to Action, yo lo abrevio, ¿bien? Todos los mensajes tienen que tener un Call to Action que inviten a una reunión. No es solamente estoy conectando con vos, no, me quiero reunir con vos. ¿Tenés 20 minutos para que conversemos? Y esto también, si lo hago una vez, está claro que no va a funcionar. Esto es como todo, no es que a todos los mensajes que voy a mandar me van a responder, no. Hay que empezar a medir la tasa de respuesta de cada uno. Acuérdense que previo a esto hay que hacer una optimización del perfil de LinkedIn. Este networking no funciona bien si tu perfil de LinkedIn no está optimizado. Entonces, mi recomendación es que todos los días, si pueden, conecten 1, 2, 3 hiring managers. Si están sin empleo, suban esa tasa de 3 a 5 por día, ¿no? Y vayan viendo las tasas de respuesta, a ver qué pasa, qué tipo de reuniones van generando. Y yo les aseguro que se van a sorprender de los resultados. Pero hay que hacerlo sistemático en el tiempo. No es una vez, son 2 días seguidos. Es sistemático en el tiempo. Prueben por lo menos hacerlo un mes a ver qué resultados tienen. Un mes todos los días. Y esto tiene que ser un hábito. ¿Por qué? Porque hay un montón de búsquedas que no están publicadas y no van a estar publicadas en ningún lugar. O sea, todo lo que vimos anteriormente no les aplica, que las tienen los hiring managers en la cabeza. ¿Para qué sirve el networking? Para llegar antes de la publicación. Yo cuando hago networking, lo que busco hacer es anticiparme a que publiquen la búsqueda. Entonces, lo que hago es contacto al decisor de empleo que tiene que lanzar una búsqueda y yo le llego antes. Entonces me conoció antes y quizás ya mi perfil le gustó y le ahorro tiempo él a mí y yo me posiciono primero. Ese es el principal objetivo, que antes de lanzar la búsqueda al mercado y compitamos contra el mercado, yo sea el primer candidato.
Y tenemos muchos casos de clientes que lo lograron, que llegaron a través del networking a posiciones que no estaban publicadas, ¿bien? Que estaban quizás se iban a publicar en 15 días, en un mes. Y como llegaron antes, les gustó su perfil, hicieron match con el hiring manager y los contrataron. Y el hiring manager se ahorró a hacer una búsqueda y ustedes se posicionaron primero y ganaron de antemano. Esto es lo que se llama en la jerga saltearse la fila, ¿no? Con este método yo me estoy salteando la fila, estoy llegando primero. El otro punto importante de networking tiene que ver con los eventos presenciales. ¿Y por qué pongo presenciales? Porque lamentablemente con la pandemia muchos eventos pasaron a la virtualidad. El evento virtual no es para hacer networking. El evento virtual es para aprender, conocer algo, etcétera. El evento presencial tiene un 80%, el 80% del objetivo de un evento presencial es networking. Es reunirme con colegas, con potenciales hiring managers y presentarme, darme a conocer y generar una conversación. No de búsqueda de empleo, sino de posicionamiento profesional. Entonces, antes de ir a un evento, tengo que postear que voy a ir al evento. Para empezar a ver si en mi red alguien va a ir y quizás me recomienda, me dice, che, Johnny, yo voy al evento, ¿por qué no nos vemos ahí, nos tomamos un café? Empiezo a generar reuniones previa al evento. Y posterior al evento, también hago un posteo de lo que pasó en el evento. Porque quizás alguien no lo llegué a ver, pero posteó que yo fui al evento y me comenta, yo también, yo fui al evento, y ahí arranca una conversación. Tienen que preparar una presentación de 90 segundos sobre ustedes cuando se reúnen con alguien. Conectar con los expositores, eso está muy bueno también, ¿no? Generalmente los expositores están muy abiertos a conectar con las personas que participan de un evento. ¿Okay? Entonces hay que aprovechar eso. El armarse una tarjeta digital con QR a su LinkedIn, ¿no? Porque uno nunca sabe, quizás me encontré con un headhunter, etcétera, pum, le paso mi QR para que acceda a mi LinkedIn. Y aprovechen conferencias sectoriales de sus industrias, cámaras de comercio, asociaciones, etcétera, ¿no? Lugares en donde ustedes realmente tengan alguna expertise y puedan intercambiar experiencia, que la conversación no sea solamente ustedes con el rol de espectador, sino que de alguna manera puedan intercambiar experiencias, conocimientos con otros. Entonces, para eso tienen que ser lugares en donde ustedes dominen el tema o por lo menos entiendan del tema que se está hablando. Así que mi recomendación, un evento por mes. Es muy importante que elijan el evento. Hasta le diría, el contenido del evento no me preocupa quién va al evento. Entonces, analicen quién va al evento. Si al evento van las personas que ustedes necesitan hoy para apalancarse para su nuevo empleo, vayan. No importa si el contenido no es de su agrado o si es algo que no les interesa mucho. Piensen en quiénes van y quiénes van a estar a su alrededor. Y por último, el quinto mercado oculto tiene que ver con empresas en expansión. Y esto es algo muy importante. Entender qué empresas se están expandiendo ayudan a anticiparnos a saber que esas empresas seguramente necesiten recursos. Entonces, hoy tenemos en las noticias o en los portales o en la inteligencia artificial muchas empresas que van recibiendo rondas de inversión. Bueno, una empresa que recibe ronda de inversión es porque se está expandiendo. Entonces, cualquier empresa que recibe ronda de inversión va a crecer. Va a crecer con mi posición y no lo sé, pero les tengo que escribir, tengo que estar con ellos. ¿Okay? Entonces, es fundamental estar atento a qué empresas. Y acá quizás son más startups o empresas más chicas que se estén posicionando. ¿Bien? Pero, pero es algo que es muy cotidiano y que sucede. Entonces, ¿qué sucede después de una ronda de inversión? En los primeros 30 días se toman las primeras decisiones de estructura. Bueno, ¿cómo se va a estructurar el nuevo equipo? Después se hacen las contrataciones ejecutivas, ¿no? Y recién después, si no hay ningún candidato dando vueltas, se hace el aviso y se postea. Entonces, si yo me anticipo,
De nuevo, evito que el aviso sea publicado, ¿ok? Y de alguna manera me posiciono primero. Y después están las empresas en expansión regional. Estas empresas que están abriendo nuevas oficinas, nuevas plantas en algún país. Empresas de repente se enteran que registró una razón social, ¿no? Muchas veces pasa, bueno, ahora no sé, ahora en Argentina están llegando algunas empresas y te enterás, se registró el nombre de la empresa tal y uno lee y dice, wow, entonces sabe que de acá a unos meses va a llegar, ¿no? Porque lo primero que hace la empresa antes de llegar es registrar su razón social para que no se la quiten, ¿no? Si hay joint ventures o alianzas regionales, ¿no? Generalmente cuando sube un nuevo CEO a una empresa, ¿no? Ese nuevo CEO seguramente quiera sumar personas que son más afines y haga alguna reestructuración en todo el segmento ejecutivo, ¿no? Cuando hay incrementos de dotaciones, ¿no? Cuando se expanden líneas de productos, ¿no? Una empresa que va a sacar un nuevo producto, que está desarrollando un nuevo producto. Bueno, es una empresa que se va a expandir y seguramente necesita recursos. Entonces, cuando yo me entero de estas noticias, rápidamente voy a buscar a quiénes serían los decisores de mi posición y me presento, porque sé que esa empresa va a crecer. Puede ser que no me necesiten, sí, obviamente, no, nada garantiza nada, pero les aseguro que hay muchas puertas que se abren en este tipo de oportunidades. El mercado oculto siempre estuvo ahí. O sea, la realidad es esta, siempre le llamamos oculto porque no porque sea algo escondido, algo secreto, sino simplemente porque no es lo común a lo cual acceden las personas. Nuestro objetivo, en mi caso, mi objetivo, el de mi empresa, es que mostrarle alternativas para que ustedes se corran de las búsquedas tradicionales y empiecen a hacer búsquedas más customizadas, el cual tengan menos competencia y accedan a más oportunidades. ¿Bien? Entonces, la diferencia entre ayer y hoy tiene que ver con que ahora conocen 5 herramientas que les van a permitir acceder a un montón de posiciones que seguramente antes no las estaban contemplando. Y esto es real, porque hoy cada vez más se están corriendo todo lo que son los procesos de búsqueda de los esquemas tradicionales, ¿no? Entonces, nada, hay que ir buscando por opciones alternativas. Y las opciones alternativas acá tienen 5. 5 opciones que realmente les van a abrir un montón de oportunidades. Pero obviamente hay que dedicarle tiempo y hay que estar encima. Pero bueno, no queda otra. De alguna manera es más efectivo pasar el tiempo acá que estar buscando en los portales tradicionales donde vos te postulás y se postulan 500 personas arriba de ustedes, ¿no? Entonces, yo recomiendo siempre invertir más tiempo acá que en los portales tradicionales. Así que la idea de hoy tenía que ver con darles un paneo general de cada una de estas herramientas que les van a permitir acceder a este mercado de oportunidades no convencional, abrirles este panorama, que sepan que no todo es LinkedIn Jobs, ¿ok? La solapa de empleos de LinkedIn o los portales tradicionales, que hay un montón de otras formas de buscar empleo y que lo interesante es que esta forma solamente la hacen el 5% de las personas. ¿Y cómo mido este 5%? Bueno, en base a todos los clientes que nos van llegando al programa, bueno, vamos preguntándole por dónde buscan empleo y la mayoría lo hacen por los portales tradicionales. Son muy poquititos los que me dicen alguna de estas herramientas, de hecho, casi ninguno. Entonces ahí nos da la pauta de que las personas no entran por estos portales, por estas oportunidades. Así que hoy se llevan un montón de nuevos atajos, ¿no? Para, de alguna manera, como yo les decía, saltearse la fila, ¿no? Ser los primeros en la fila y no tener que estar en la cola esperando a que su CV sea leído en la posición número 400, porque ahí seguramente tengan muchos menos chances de llegar. Para los que quieran y quieran, obviamente, profundizar su estrategia ejecutiva de búsqueda, de salto profesional, si tienen ganas, pueden agendar una sesión en donde vamos a charlar un poco del mercado laboral, de su situación, de hacia dónde están yendo y de alguna manera buscar en conjunto una forma de poder
realmente dar ese salto profesional que están buscando en el menor tiempo posible. ¿Bien? Así que esta sesión obviamente es sin costo, nada, es simplemente para que conversemos, nos conozcamos y nosotros poder entender mejor hacia dónde están llevando su carrera y ver de qué forma los podemos acompañar de la manera más efectiva posible. De mi lado, agradecerles nuevamente a todos los que participaron en esta nueva masterclass, a los que nos vienen siguiendo, un placer volvernos a conectar. Siempre es grato compartir con ustedes este tipo de experiencias. Espero que realmente les haya servido lo que trabajamos hoy. De aquí a un mes vamos a estar lanzando una nueva, así que estén atentos a los posteos. Igual nada, ya los tenemos en base, así que también los vamos a comunicar por mail. Por las dudas, revisen en spam, porque a veces los mails que mandamos pueden ir spam cuando son así masivos, porque aparte los mandamos con copia oculta para que no se conozcan las direcciones. Así que póngannos como dirección segura. Y a los que desean, pueden agendar un encuentro con nosotros para que conversemos de su carrera y cómo dar el próximo salto profesional. Un placer y nos encontramos de aquí a un mes en la nueva masterclass.